Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ujeda. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Carlos Carrasco, quien es investigador de la Agenda Global de Jóvenes de la ONG Plan País. Sí, y con Carlos Carrasco conversaremos sobre una importante investigación sobre la juventud venezolana, no solo la que está en Venezuela, sino la que ha emigrado, realizada por la ONG Plan País y Diáspora Global, también con el título Perspectivas de las Juventudes Venezolanas a nivel mundial. Bienvenido, Carlos. Gracias, Chomi, gracias Alejandro por la invitación y muy contento de poder conversar sobre un tema tan fundamental para la diáspora venezolana como es la juventud. Carlos, ¿cuáles son los parámetros de esta investigación sobre la juventud venezolana que hace Plan País? ¿Cuáles son los alcances, los resultados esperados, la población que están estudiando? ¿Cuál es el carácter de la muestra? ¿Qué tipo de investigación es? Sí, bueno, hay que entender que la población joven en Venezuela durante la segunda década de los 2000 atravesaba esta oportunidad del bono demográfico. Si uno se remite a las encuestas y a las investigaciones de la Universidad Católica Andrés Bello en el 2013, que se hizo una encuesta de juventudes, se hablaba del bono demográfico que tenía Venezuela, que aproximadamente eran 8 millones de personas. Sin embargo, del 2013 al 2016 ¿Tú empezamos puedes a. explicarle, comentarle a nuestros escuchas qué es el bono demográfico y las Claro, para países? simplificarlo a nuestra querida audiencia, el bono demográfico es cuando tenemos una proporción mayoritaria de la población que está en edad productiva, que es esa población que puede estudiar, que puede trabajar y que al final del día puede ser un aporte al desarrollo del país. No todos los países mantienen siempre una población joven. Europa tiene retos importantes porque ya la mayoría de su población no es joven. Entonces, que un país atraviese un bono demográfico siempre es una buena noticia si se sabe aprovechar. En el caso de Venezuela, con los flujos migratorios, una de las preguntas que queríamos responder de este estudio es, ¿Venezuela perdió su bono demográfico? Y si así fue, ¿quién lo está aprovechando? Porque el tema, que estamos hablando acá de personas, no estamos hablando de aire, no estamos hablando de algo etéreo. Si una persona no está en Venezuela, está en otro lado y posiblemente un país pueda aprovechar ese recurso humano, ese conocimiento, ese talento. Con esa motivación, nosotros hicimos esta investigación que cubrió 15 países a nivel de Iberoamérica, contando, por supuesto, los principales países en Sudamérica, también en Centroamérica, países como Panamá, y en Norteamérica, tanto México como Estados Unidos, y en Europa con Portugal y España. Esta caracterización, además, incluimos también a los jóvenes que están dentro de Venezuela, obviamente. Esta caracterización la hicimos con el fin de identificar cuáles son las principales problemáticas que aquejan a esta población joven entre los 15 y los 35 años, y no solo cuáles son las principales problemáticas que aquejan a esta población joven, sino también cuáles son estas propuestas que esta misma población joven dentro y fuera de Venezuela está discutiendo para hacerse cargo de estas problemáticas que al final las dividimos en 6 áreas temáticas: cambio climático, salud mental, emprendimiento, inserción laboral, venezolanidad, y también tuvimos un aspecto importante relacionado con los derechos humanos. Mira, Carlos, entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos que encontraron entre los jóvenes que permanecen en el país y aquellos que han migrado? Bueno, uno de los principales contrastes que pudimos encontrar en el estudio, cuando comparamos a nivel sobre todo la encuesta, porque este estudio tuvo encuesta, tuvo grupos focales y también tuvo una discusión con expertos, en las encuestas encontramos que los jóvenes que están dentro de Venezuela tienen mayores dificultades, mayores barreras para hablar de un tema transversal, sobre todo luego de la pandemia, como es el aspecto de la salud mental. En nuestro estudio pudimos hallar que las personas que salen de Venezuela,
ya sea por el proceso migratorio que puede ser traumático o porque en los países de acogida hay mayores servicios de salud mental, tiene mayor disposición a tratar los temas de salud mental propios y de la comunidad donde viven. Pero los jóvenes que están dentro de Venezuela tienen mayores dificultades para hablar de la salud mental y esto discutiendo con expertos como por ejemplo el Colegio de Psicólogos de Caracas, nos dimos cuenta que una hipótesis puede ser que existen mayores prejuicios, porque el Colegio de Psicólogos nos hablaba que más bien hubo un repunte en problemas de salud mental desde la pandemia dentro de Venezuela. Entonces acá vemos que puede existir un prejuicio dentro del país con los jóvenes venezolanos para tratar los temas de salud mental. Eso por poner un ejemplo en los contrastes que pudimos hallar entre los jóvenes que están fuera y dentro, pero en otros temas más bien hay coincidencias. Por ejemplo, los jóvenes dentro y fuera de Venezuela tienen los mismos retos para emprender. Poco acceso a crédito, poco acceso a financiamiento, poco acceso a redes que les puedan ofrecer conocimiento, mentorías o algún tipo de relacionamiento que les permita escalar su negocio, que les permita escalar su idea de emprendimiento. Además de eso, en temas como puede ser el cambio climático, también existe una preocupación transversal sobre el tema, pero encontramos un hallazgo muy interesante que quizás valga la pena y es algo que decimos en las recomendaciones que valga la pena profundizar. Porque normalmente cuando hablamos de la migración venezolana, la motivación en la bibliografía clásica va desde la motivación política o económica, pero cuando hablamos del tema climático, del tema ambiental, hallamos que muchas personas, su motivación final para migrar tiene un componente ambiental importante. ¿En qué sentido? Bueno, se fueron del país o de la zona donde habitaban por un desastre natural. Eso fue como el punto de inflexión. El poco acceso a agua, dado la sequía que había en alguna zona de Venezuela, también fue una motivación para migrar. Entonces creo que vale la pena ahí poder profundizar un poco en la temática, porque también hay una migración por motivos ambientales que en esta onda en la que estamos en Latinoamérica, de ponerle un poco de foco al tema ambiental, vale la pena profundizarlo. Ahora, Carlos, como resultado de esta investigación, este tema que ya tú mencionaste del bono demográfico, que es esa potencialidad que tiene un país de tener una población activa, una población que además, cuando esa población activa es grande, es la población que genera recursos para que la población que ya pasó de su etapa laboral, pues pueda mantenerse en un país que funcionara en condiciones razonables. Ahora, Venezuela perdió su bono demográfico. A veces da la impresión de que hay países que incluso deberían ponerle una estatua a los tiranos venezolanos porque esa desgracia para Venezuela les permitió recibir un capital humano altamente formado a costo cero. ¿Cómo ves allí la situación? Bueno, acá, qué bueno tu pregunta, Alejandro, porque creo que al final estamos enfrentando eh, dos problemas que pueden parecer diametralmente opuestos. La gente joven, pero que emigró de Venezuela ya con una profesión, es altamente capacitada, está accediendo a puestos de trabajo en los países de acogida y puede estar impulsando gran parte de ese desarrollo en los países de acogida. Pero cuando nos vamos al otro extremo de esta población joven, estamos hablando de personas que salieron del país siendo adolescentes. Más bien el reto es todo lo contrario, es una población joven que tiene la potencialidad, pero que no tiene el conocimiento, que no tiene la capacidad porque no tuvo la oportunidad de estudiar en Venezuela. Y las barreras en la educación en muchos países de Latinoamérica pasan por un elemento fundamental y que ustedes lo conocen mejor que yo, que es la regularización en las formas en las que permitan cada uno de los países de acogida. Y eso es una de las cosas que advertimos dentro de la investigación. Tenemos una población joven altamente capacitada, tecnificada, pero tenemos una población joven que necesita ser atendida, que necesita acceder a oportunidades de capacitación, de medios de vida, para que esa potencialidad
se pueda utilizar, porque si no, al final del día lo que vamos a tener es un escenario muy complejo. Ustedes lo saben mejor que yo, pero en Colombia, en muchos sectores populares de Bogotá, de Medellín, hay mucha población joven venezolana que lamentablemente en estos momentos no está accediendo a una educación más allá de la básica y que pueden ser altamente vulnerables y ser utilizadas por el crimen organizado o por cualquier estructura delictiva. Y eso es algo en lo que tenemos que atender y donde los países de acogida ojalá puedan escuchar este tipo de investigaciones para idear mejores políticas públicas para esta población. Mira, Carlos, ya para terminar, cuéntanos, a ver si ustedes han podido detectar en su investigación si los jóvenes venezolanos que están dentro del país y aquellos que han salido están en contacto, o se han generado redes. ¿Cómo está esa relación entre los jóvenes? Sí, justamente una de las cosas que pudimos conversar en los grupos focales es que existe una población joven que también se entiende como pendular. Y yo creo que esto es importante porque creo que el mismo aspecto de juventud, que es un momento en la búsqueda de la individualidad, de la construcción del proyecto de vida, hace que muchos jóvenes no se casen necesariamente con un país específico. Y en este sentido, una de las cosas que vemos es cómo no solo existe comunicación entre los jóvenes que están dentro y fuera del país, desde cosas muy básicas como puede ser intercambio cultural, mira esta canción, mira este artista que está en este país, escúchalo ya, sino también en términos de conocimiento de cómo se están generando emprendimientos en un país, cómo los puedo utilizar para otro. En muchos casos, jóvenes fuera del país, gracias a que ya están bancarizados, están aportando y están ayudando a jóvenes que están dentro del país para sus emprendimientos o para pagar sus estudios. Aquí se está generando un tejido social dentro y fuera del país gracias a la migración que necesita el acompañamiento del sector privado, de la sociedad civil y del Estado, pero ojalá al menos en los países de acogida, para poder sacarle mayor provecho, porque ahora lo que estamos viendo es una comunicación orgánica muy potente, pero que obviamente se le puede sacar mucho más provecho si existen estructuras formales de, por ejemplo, flujo en financiamiento o, por ejemplo, existen canales donde los jóvenes que están fuera del país puedan continuar estudios en las universidades que están dentro del país gracias a la virtualidad. Eso es algo que, bueno, ya la Universidad Católica Andrés Bello, la UCB también han estado explorando, pero creo que son cosas en las que debemos seguir profundizando, sobre todo, volviendo al tema anterior, pensando en esta población, la que salió del país, pero que lamentablemente no ha estudiado, y no necesariamente con esto digo que todos tengan que ser de educación universitaria, pero generar habilidades para la vida, sobre todo en un momento donde tenemos un cambio estructural por la transformación digital en el mercado laboral, creo que es importante. Y si las universidades venezolanas y los jóvenes que están dentro de Venezuela, los profesores que están dentro de Venezuela, pueden tener este flujo de comunicación con los jóvenes que están fuera del país para ayudarlos a potenciar eso, creo que vamos a estar construyendo una diáspora bastante poderosa. Bueno, muchas gracias, Carlos Carrasco, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogos Ciudadanos Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Carlos. Gracias.